por ejemplo, acuérdate del movimiento flip-flop. Aquí mira, hasta esta imagen que está aquí, nos indican los tipos de fluidez que puede haber de los lípidos. Recuerda que la fluidez se le atribuye a los lípidos, los transportes se le atribuyen a las proteínas, pero los movimientos de fluidez de la membrana son específicos y exclusivos de los lípidos. ¿Y a qué se deben estos movimientos? A la asimetría de la membrana, gracias a que tenemos diferentes, bueno, voy a abrir el artículo, voy a dejar de presentar esta presentación y voy a abrir el artículo porque necesito que recuerdes algunas cosas que yo sé que vienen en el examen, ¿verdad? Entonces, pues así como que pon mucha atención. Permítame tantito, estoy abriendo el... Bueno, es que yo lo estoy abriendo aquí de su Classroom. Se los puse... A ver, recuérdenme dónde les puse ese artículo. Ah, aquí ya está, ya lo encontré. Bueno, yo creo que ustedes lo pueden ir abriendo o necesitan que se los presente el artículo. A ver, díganme. Igual y se los presento para más rápido. Aquí. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño... Recuerda que esto casi siempre, cuando empezamos una nueva clase o un viernes, casi siempre hago recuento de lo visto la clase anterior. Y precisamente por eso estoy abriendo este artículo, porque obtiene una gran relevancia hablar de la simetría de la célula. Hay muchos artículos que trabajan en la investigación de la simetría de la célula. No nada más este. Este te lo puse porque está en español, pero de hecho estaba pensando subirte el día de hoy otro en inglés. Quizás te vas a tardar un poco más, vas a tener un poco más tiempo para hacer esa lectura, pero si luego nos genera un poquito de problemas. Recuerdo perfecto que hace 8 días alguien me decía, es que hay mucha terminología que yo no la entendí. Bueno, eso lo acepto. Y eso es normal, porque dentro de lo que cabe, pues obviamente este artículo ya lo escribió alguien que ya está un poquito con un estudio más profundo, ¿no? Por ejemplo, esto de K293T, ABCB4, bueno, pues, ¿qué es eso? Bueno, pues es que así se conocen algunas flipasas que son responsables de ese movimiento y que a lo mejor ayudan a que se transporten algunos tipos de proteínas o que tengan ese movimiento, porque las proteínas son fijas, pero pueden cambiar de conformación, pueden abrir hacia la parte externa de la célula y cerrar hacia la interna, o cambiar de estructura y ahora cerrar la parte externa y abrir hacia la parte interna. Esos son los movimientos que puede tener las proteínas en la membrana. ¿Quiénes les ayudan? Pues obviamente lo que está ocurriendo en la bicapa lipídica, porque es lo que va a ayudar a generar un transporte que de cierta manera nosotros tenemos que, bueno, no nosotros, sino la membrana lo direcciona y es específico para cada uno de las sustancias que entran, depende del tipo de sustancia, obviamente, aparte depende si va a salir de la célula, el movimiento que se va a hacer, pues es diferente. Si va a entrar a la célula, también. Bueno, aquí me regresé a este artículo porque quiero que 2 o 3 personas de este grupo me indiquen qué es lo más importante que recuerdan de este artículo. Yo espero que sí hayan hecho la lectura a conciencia. Y sí, yo sé que hay muchas dudas, lo sé. Posiblemente muchas cosas que no entendiste, pero también hay otras sumamente claras en este artículo y de haberlo leído te queda por lo menos, mira, en este artículo nos habla de lo que vimos, por ejemplo, de la diferencia en composición y
ahora entiendo por qué este movimiento se llama flip-flop. Ah, pues es por las flipasas y las flopasas. Por ejemplo, las flipasas tenemos de dos tipos, ¿no? Aunque aquí hable de muchos. Sí, a ver, voluntario o víctima, ustedes elijan. Bueno, creo que por su silencio, creo que ya entendí que es víctima. Bueno, vamos a ver, me voy a regresar aquí, van a ver que me estoy regresando a la sesión Meet, porque necesito pues ver sus nombres y tomar participación. Permítanme un instante. Piensen, adiós, piensen en algo que quieran. Bueno, de hecho voy a dejar de compartir. Ya está. Para tener más visión de ustedes. Permítanme. Listo. A ver. La primera persona que se ve aquí en esto es María Montserrat. María Montserrat, ¿me podrías comentar algo del artículo? Pues de algo de lo que yo me acuerdo es que decía que la flipasa tenía ese término porque era transportador de los lípidos, que de esta manera se equilibraba los lípidos que eran recién sintetizados por la membrana, algo así. ¿Qué otra cosa? ¿Nada más? No, bueno, yo les había comentado que leyeran su artículo y prepararan su material, porque en algún momento yo les iba a pedir que subieran algo, ¿no? Miren, de hecho me estoy regresando aquí a mi presentación y dice leer el siguiente artículo. Bueno, voy a escuchar otra participación más, pero sí cuando nosotros hacemos una lectura de un artículo, pues tenemos que dar una visión general de lo que es el artículo. Por ejemplo, María nos mencionaba, pero si te fijas, Mari, para cuando yo voy a exponer acerca de un artículo o hablar acerca de un artículo que yo leí, pues tengo que mencionar desde la parte básica hasta la parte, a lo mejor esa idea que tú mencionas, pero sí, bueno, este artículo se trata de esto. En este artículo nos dan el concepto de asimetría de la membrana. La asimetría de la membrana es esto, esto y esto. Y, por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención, ahora sí entra tu comentario, pero sí se tiene que dar a conocer un poco más de detalles porque se nota ahí entonces la lectura, qué tan a conciencia o qué tan ligera hice la lectura del artículo. ¿Sí? No quiero terminología, bueno, si alguno de ustedes dice, bueno, yo me acuerdo de dos ejemplos, por ejemplo, de las flipasas. Ah, perfecto. Por ejemplo, aquí están las dos variantes de las flipasas, la ATP11A y la ATP11C, ¿sí? Que se encuentran, por ejemplo, en el tejido humano y en la del ratón. Ajá, entonces, por ejemplo, otra cosa importante que mencionan ahí es que este tipo de flipasa, la ATP11A y ATP11C, normalmente también la encuentran tanto en la membrana plasmática como en la membrana del aparato de Golgi. Y eso para nosotros es oro molido, porque esta información nos va acercando y nos va dando más información de lo que nosotros o ustedes hicieron en sus maquetas. Ustedes ya saben que hay organelos que tienen ciertas membranas, entonces todo esto le va dando un plus a lo que en algún momento te voy a pedir que me hagas de trabajo final. Y ya casi, ya tenemos fechas específicas para finales, extras y sí, adicionales. Entonces, porfa, necesito que sean las lecturas bien a conciencia. Cuando se te pide leer un artículo, miren, y lo hice, que fuera en español precisamente para que ustedes le dedicaran tiempo, pero ahorita en sus comentarios me voy a dar cuenta si realmente hicieron la lectura o muy, muy a la ligera o en realidad, mira, me interesa. A ver, déjenme tomar otra participación. Déjenme checar aquí quién está en esta lista de participantes. Ahora nos vamos a ir
a los últimos. Victoria Chávez Tinoco, ¿me podrías hacer algún comentario de esto? Vicky. ¿Hicieron su lectura? Ya no en clase, sino en su casa, en la comodidad de su hogar. ¿Su silencio lo entiendo como que no? ¿O sí? Sí, maestra. Sí. A ver, Vicky, te escucho. Bueno, Vicky no nos contesta, pues el día de hoy no se lleva participación. Diego. Sí, maestra. Yo a lo que entendí fue que la simetría de la membrana fue que, bueno, en otros ejemplos que habíamos visto antes, es que A ver, háblame la, del artículo en sí, no de ejemplos de antes. Quiero escuchar del artículo nada más. bueno, sí menciona que la capa externa de la bicapa lipídica tiene una conformación diferente a la capa interna. Ajá. Esto debido a a las flipasas, pues, que ayudan al... A ver, por ejemplo, a ver, yo quisiera hacerles esta pregunta. Esta simetría de la membrana tiene que preservarse, ¿no? La membrana va a hacer cambios de tal manera que siga conservando su asimetría. Por ejemplo, hay flujo de fosfolípidos que estaban en la parte interna de la del citosol y pasan a la membrana que está externa, a la pared extracelular, y el proceso inverso. ¿Quiénes son por así decirlo, con qué cuenta la célula para poder transferir estos fosfolípidos del citoplasma al exoplasma o del exoplasma al citoplasma de la bicapa? ¿Quiénes son los responsables? Porque eso sí puede ser pregunta de examen. Y eso está en la parte primera del artículo, y si lo leen a conciencia, ahí debería de tener ustedes la respuesta. Las filipasas. ¿Son las únicas? Todas las proteínas. ¿No? Las flipasas y las atepasas son las que transfieren de la parte externa a la parte interna de la bicapa. Y las flopasas son las que regulan ese flujo en sentido inverso, es decir, de la parte interna a la parte externa, ¿sí? Entonces, las flipasas y atepasas van de la parte exoplásmica, como lo mencionan aquí, de la parte externa, al citosol o citoplasmática. Y las flopasas son las que regulan el sentido inverso, es decir, del citoplasma al exoplasma. Y eso sí se lo tienen que saber. Eso sí es pregunta de examen. Entonces, por favor, si no han hecho ustedes la lectura del artículo a conciencia, yo no les quise pedir de alguna manera un resumen, un reporte. No. ¿Por qué? Pues porque yo confío en que ustedes hacen las lecturas. Confío en que hacen las lecturas y confío en que ustedes mismos están tomando sus notas. Esta información, por eso les decía, para nosotros que estamos viendo y hablando de la simetría de la membrana, esto para nosotros, este tipo de artículos son muy buenos porque complementan y nos dan a conocer que en realidad es importante entender y cómo se ha llegado al conocimiento de todo lo que se reporta en la literatura. Pues es esto, es bajo la investigación de diferentes tipos de membranas y analizar qué está ocurriendo. Por ejemplo, eso que les acabo de decir viene en la parte del resumen, ¿sí? En la parte del resumen, luego en la parte de la introducción, donde después del abstract dice asimetría de membranas. Aquí se da el concepto obviamente, aquí conceptualizan lo que es la simetría de la membrana, ¿sí?
te dan cuáles son las características propias de la membrana, algunos antecedentes históricos. Por ejemplo, nos habla de Brescia, que mediante marcaje radioactivo logra entender y reconocer algunos grupos que estaban en la citoplasmática y ahora están en la exoplasmática. Entonces, gracias a ese marcaje, bueno, y aquí les pone los grupos aminos primarios, el formil, metionil, sulfón, metil, fosfato, que es uno de los fosfolípidos, conocida mejor como la fosfatidilcerina, la PS y la PE, ahí también viene. Acuérdate que hasta les puse a nombrar algunos de estos, la fosfatidiletanolamina, que normalmente, pues por su nombre complejo, se abrevia su nombre y se reconocen por esa abreviación, que sería la PE, la PS y la PE. Bueno, pues gracias a ese marcaje se dan cuenta pues de que hay este tipo de asimetrías, pero además este tipo de movimientos dentro de la membrana, que puede ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, y que es gracias a estas flipasas, flopasas y atepasas, porque las atepasas son las que dan la energía requerida, pues para que se lleven a cabo este tipo de transferencias, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí, Singer y Nicholson en 1972 proponen lo que sería el modelo del mosaico fluido. Eso ya lo sabemos. Pero aquí te habla del flip-flop. Y empiezas a entender perfectamente cómo ha ido evolucionando el conocimiento de esta fluidez de la membrana. Aquí está, mira, actualmente es conocido que en la mayoría de las células eucariontas la cara exoplásmica de la membrana está enriquecida en fosfatidilcolina y te dan los componentes específicos. Acuérdate que casi siempre este tipo de conocimiento que se te da va a ser en función de los eritrocitos. Ahí están los eritrocitos. Si tú te vas a un libro y buscas lo de la membrana, vas a encontrar el eritrocito por ahí. ¿Por qué? Porque el eritrocito es un tipo de célula en donde es muy sencillo analizar la membrana. Sencillo porque tiene un acomodo, tiene un arreglo, y ahorita lo vamos a ver en la presentación, que bueno, si nosotros lo vemos fríamente decimos, si esto es sencillo, ¿cómo estará lo difícil, no? Pero bueno, sencillo en comparación de otro tipo de membrana, ¿sí? Y bueno, aquí mira, te menciona hasta porcentajes de lo que puede haber en una membrana estándar, por así decirlo, ¿sí? Aquí hay un contraste que también quisiera y decirte que va a venir, puede ser que venga en el examen. Te dan un contraste, por ejemplo, cuánto de P y de PS hay en la cara externa y cuánto hay en la cara externa, ¿sí? Esa información, si tú haces bien tu lectura, esa información ya deberías de tenerla tú, pero a lo que escucho, bueno, a los comentarios que estuve viendo, y ojalá me equivoque, y a lo mejor alguno de ustedes no se me atreve a participar, pero a lo mejor sí traen estos datos. Maestra, pero yo no sé ni qué es PS ni qué es PE. Mira, ahí te dijeron el nombre. Y esta, por ejemplo, la fosfatidiletanolamina, ya no es la primera vez que la escuchas, porque en la presentación PowerPoint, uno de los componentes que todas las membranas tienen, y de hecho me voy a ir ahora sí ya a la presentación, necesito que hagan bien su lectura. Para yo poder hablar un poquito más y meternos un poquito más, no puedo hacerlo porque si tú no traes o se te pide leer un artículo y no lo haces a conciencia, pues ¿qué tendría yo que irme a explicarlo desde la parte básica? Y es que ya ustedes, por ejemplo, maestra, yo leí esto y no lo entiendo muy bien. Oiga, maestra, yo leí esto y mire, me llamó la atención esto. Y bueno, ahí se desencadenaría otro tipo de discusión de ese artículo. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros nos piden leer artículos, cuando ya vas a lo mejor en un posgrado, en los últimos semestres, tú puedes decir, maestra, pues yo voy en cuarto, específicamente, por eso no te estoy pidiendo más que la parte, yo quería que ustedes por lo menos hicieran una muy buena lectura de la parte del resumen y de la parte introductoria y de las conclusiones. ¿Por qué? Porque aparte de que en el resumen te van a decir en forma muy breve
lo que hicieron. En la introducción te tienen que dar los conceptos básicos para que tú entiendas de lo que se va a tratar el artículo. En la conclusión te van a indicar a qué llegaron. Entonces, esas son las tres partes básicas que por lo menos un estudiante que va iniciando con su lectura de artículos, pues debe de hacerlo. Ahorita te lo di en español, pero la mayoría y la mejor información de este tipo de conceptos viene en inglés. Y que tenemos pues que entrarle a eso, o sobre todo ustedes. Nosotros en algún momento todo el mundo le vamos batallando en lo que tienes que ir, en lo que tienes pues que ir dominando de acuerdo pues a lo que tú quieras lograr. Entonces yo sí les recomiendo por ahí, bueno, espero que me esté equivocando, no lo generalizo, porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, yo no hablo, me vaya a regañar. No regañen, no regaño. Pero sí en sus comentarios yo detecto que todavía falta. Ni siquiera detecto, no puedo ni siquiera decir hiciste una mala o una buena lectura. Quizás no, para dar el reporte, no sé cuánto acercamiento hayan tenido ustedes de aquí a sus 4 semestres que llevan prácticamente ya con la lectura de artículos. Pero sí, te comento, cuando te piden leer un artículo, en mi caso, normalmente cuando se te pide que hables de ese artículo, pues tienes que dar como una idea general. Por ejemplo, miren, este artículo, primero el título, después, en este artículo se generó el estudio de una membrana, de una célula hepática y la parte principal de este artículo es hablar de la simetría de la membrana. Entonces, la simetría de la membrana, de acuerdo a la introducción de este artículo, es esto, y ha ido evolucionando de acuerdo a lo que se reporta ahí, o sea, puedes ir haciendo de las 3 partes, resumen, introducción y conclusión. La parte ya de metodología, ya es así, ya es cuando vas un poquito más adelantado. Y de hecho puedes decirlo. Por ejemplo, aquí lo que hicieron, puedes tú decir hasta este momento, no le entendí muy bien porque no entiendo muchas de la terminología, pero en este artículo hicieron esto y lograron esto, a grandes rasgos. Así quisiera sus reportes de los artículos. Y déjenme decirles que voy a volver a retomar este artículo y voy a dedicarme a preguntarles, aunque me tarde las 3 horas el próximo viernes. Quiero que me den un reporte y no escrito, hablado de ese artículo. El día de hoy ya tenía otro artículo para ti, pero no puedo pasarme a ese otro artículo sin veo que todavía falta que me des un buen reporte de este primero. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, de hecho, va a disminuir un poquito la tarea. Estamos ya a finales, también piensen que cuando estamos a finales de semestre hay mucho trabajo que hacer, porque si no todo se lo dejamos al examen. Y eso creo yo es más difícil para ti. Porque si te llega a fallar en el examen y no hay trabajo que contar, híjole, pues ahí sí no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, va a disminuir un poquito la tarea. Si te fijas aquí ahorita, te dejé lectura, no te dejé gran cosa de hacer de ese artículo, pero sí ver un video, ahí sí, por ejemplo, en el video de la fluidez, tenías que reportarme, de acuerdo a esta imagen, en qué consiste cada uno de estos movimientos. Tenemos ya que tener un poquito más entendido por qué se da el flip-flop. Hay un video por ahí, y voy a ver si por ahí en el YouTube, yo lo vi, cómo te representan, cómo se lleva a cabo el flip-flop. La verdad es una cosa muy bonita. En el transporte, a lo largo de esta presentación, va a venir otra vez otro videíto en donde en forma dinámica nos representan este tipo de movimientos. Bueno, de acuerdo al video de la membrana plasmática, de la fluidez de la membrana plasmática, ¿alguien me puede indicar los tipos de movimientos que se generan para que la membrana tenga fluidez? El de rotación, ¿En qué consiste el de rotación? difusión. Son 3, ¿verdad? La difusión transversa, la rotación y la difusión lateral, ¿verdad que sí? ¿Alguien me puede indicar en qué consiste cada uno de estos?
De hecho, hablamos de la simetría porque es la única manera de entender estos movimientos de fluidez de la membrana, ¿sí? Esta simetría, pues dijimos que tiende a mantenerse. La célula, la membrana hace todo lo que tenga que hacer para mantener esta asimetría. De hecho, por eso genera esos movimientos, para mantener la simetría, ¿sí? Ahora, los lípidos se pueden mover en la monocapa o integrar las dos monocapas, ¿sí? Para que estos movimientos tengan lugar, se deben de... Una pone, por así decirlo, la parte hidrófoba y la otra pone la parte hidrofílica, las cabezas o las colas. Hay un movimiento que en realidad, si nosotros quisiéramos explicarlo bajo el concepto termodinámico, que es el que explica toda la dinámica de energía, este movimiento no tendría razón de ser. Es como la pregunta de ¿por qué vuelan las abejas si no tienen aerodinámicamente las características para volar? Así pasa en esta membrana. Si nosotros quisiéramos aplicar la termodinámica, que es la que explica el flujo de energía y la posibilidad de que sea espontáneo o no un cambio, no es favorable. Y es decir, este tipo de movimiento de la membrana, de la fluidez, que se dice que es termodinámicamente desfavorable, es el movimiento flip-flop o difusión transversa. ¿Sí? Este movimiento se dice que es raro. No tendría por qué llevarse a cabo porque si analizamos su estabilidad termodinámica no la tiene. No la tiene y no tendría que ser, pero se lleva a cabo. Y es gracias a la presencia de las flipasas y las flopasas que en conjunto con las atepasas logran esos movimientos que van en contra de lo que es la termodinámica. ¿Sí? Profa. Ajá. Pero ¿no hay proteínas que se denominan flipasas también? Sí. Precisamente, bueno, lo que pasa es que ahorita estamos hablando nada más de la bicapa, de cómo pueden cambiarse las cabezas y las colas de las monocapas. Obviamente ahorita vamos a entrarle a las proteínas, porque de hecho esto involucra proteínas. Y también todos estos el movimiento flip-flop es para que las proteínas también hagan su función. Recordemos que tenemos diferentes tipos de proteínas y unas se involucran en el transporte. Por lo tanto, obviamente, no podemos decir que solamente estamos hablando de las dos monocapas, de la bicapa lipídica. Obviamente aquí tendríamos que meter a las proteínas, pero ahorita las proteínas las dejamos nada más vamos a mencionar en general a las FLI y a las flopasas, en general. Pero obviamente, pues se van a involucrar proteínas aquí también, sí. Entonces, aquí nada más estamos hablando de cómo fluye esa membrana lipídica, que es lo que nos está ocupando ahorita, de cómo esas cabezas y esas colas pueden estarse moviendo, pueden estarse cambiando de dirección y que le da un tipo de movimiento de fluidez a la membrana que se llama difusión transversa. La compañera hace un momento había mencionado la rotación y efectivamente puede no llevarse a cabo difusión, puede nada más estarse llevando a cabo rotación alrededor de su eje. Hay otro más. ¿Cuál es ese otro movimiento que nos falta? La difusión lateral. La difusión lateral. Esa difusión lateral, pues obviamente también estamos hablando de la difusión lateral de los fosfolípidos. Y esa difusión lateral, por eso se llama lateral, porque es en el mismo plano de la membrana, ¿sí? Estos movimientos en el mismo plano de la membrana, como requieren de menor ATPs, de menor energía, ocurren libremente y además son muy, muy rápidos. Y además no se lleva un orden, son al azar. Esa figura, y voy a volver a poner lo que es la presentación, porque está la figura que representa estos tres tipos de movimientos. La voy a hacer un poquito grande ahorita. Ahorita quizás va a tapar esta información.
Aquí están los movimientos. Rotación en el mismo eje, la flip-flop, que sí involucra las dos monocapas, y obviamente, como dijo el compañero, pues aquí van a estar inmersas en lo que involucra las dos monocapas, va a haber proteínas. Y obviamente sí, lo que tú dijiste, también hay proteínas de este tipo, sí, claro. Pero ahorita estamos únicamente mencionando qué le ocurre a los lípidos, no qué pasa o qué tipo de proteínas flip-flop son las que también se involucran en este tipo de movimientos. Y por último, la difusión lateral, ¿sí? Se mueven en el plano de la membrana. Estos movimientos son muy rápidos en comparación con la difusión transversal. Estos son los 3 tipos de movimientos que le dan fluidez a la membrana. Y bueno, pues vamos a continuar. Esta imagen que viene a continuación, en realidad, déjenme la pongo bueno, si la puedo poner más grande, pues es lo que se le conoce como el mosaico fluido. Este mosaico fluido, en realidad, de esta estructura de la membrana, si nosotros lo viéramos más de cerca, hiciéramos un aumento en esta membrana, lo que vamos a ver es ese complejo lipoproteico del que mencionábamos cuando hablamos de la composición. Y que esta bicapa fosfolipídica en realidad es solamente uno de los componentes de todo lo que es la membrana. Hay proteínas, hay carbohidratos, y si esos carbohidratos se encuentran enlazados a una proteína, les va a dar la clasificación de glicoproteínas. Si estos carbohidratos se encuentran enlazados a lípidos, entonces les va a dar la clasificación de glicolípidos. Estas proteínas, algunas atraviesan y tienen interacción tanto en el medio externo como en el medio interno. Algunas otras vemos que nada más están en una de las monocapas y además están enlazadas déjenme poner mi láser, y algunas de ellas están solamente enlazadas con los lípidos. Algunas otras proteínas solamente se encuentran también en la membrana, pero están enlazadas con las colas o están enlazadas. Además, sabemos que en esta membrana algunos están enlazados por medio de enlace covalente y otros nada más por fuerzas electrostáticas. ¿Sí? Vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos clasificar a estas membranas que se encuentran dentro de estas proteínas, que se encuentran dentro de la membrana y que podemos hacer la clasificación, de acuerdo a la función que realizan, o 2, de acuerdo a cómo están dispuestas en la membrana. Estas cadenitas que vemos como ramificaciones, pues normalmente son cadenas de carbohidratos, son azúcares, ¿sí? Y van a estar en contacto, por ejemplo, con medios como amoníaco. Esta bicapa, nuevamente, recordemos que tiene un espesor aproximado de 7 a 8 nanómetros. Es muy pequeña, pero con todo y que es muy pequeña, dentro de ella se llevan procesos bien específicos y complejos. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos un cierto tipo de proteínas que tienen diferentes formas o conformaciones. Por ejemplo, están estos segmentos de proteína que están en forma de hélice. Su conformación es una hélice y que podemos tener segmentos de hélices alfa o beta. En este caso nos están mostrando los segmentos de proteínas transmembrana, ahorita vamos a ver qué es transmembrana, y que tienen una hélice, una alfa hélice. Ahorita vamos a ver poco a poco cada una de ellas. Cada segmento de estas membranas mide aproximadamente o tiene entre 20 y 30 aminoácidos. Fíjate, cada una de estas bolitas que ves aquí enlazadas con enlaces peptídicos son de 20 a 30 aminoácidos en esta alfa hélice. Pues cada una de estas bolitas, mira, cada uno de estos son aminoácidos que se encuentran enlazados
conformando esta proteína y que podemos ver que aunque el segmento sea muy corto, es un complejo proteico completamente destinado y conformado para la función que va a realizar. Cada una de estas, por ejemplo, las cabezas y las colas, sabemos que es un fosfolípido, se representa de esta manera. Este es una cadena de aminoácido, se le conoce como un polipéptido, y los azúcares siempre los vamos a encontrar estas como cadenas de carbohidratos. Y acuérdate, si tienen esta cadenita verde aquí, pues son glicoproteína. Si lo que está enlazado, lo verde, está en el lípido, entonces es un glicolípido. ¿Por qué? Porque le da características específicas y normalmente son receptores, ¿sí? Ahora bien, mencionando entonces que tenemos diferentes tipos de proteínas, pues vamos a ver que las podemos clasificar. Ahorita vamos a hablar entonces ya de las proteínas en sí. Las proteínas de membrana de la bicapa, pues obviamente están asociadas a la bicapa. Mira, aquí están las dos bandas del medio, es la bicapa, y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de proteínas. Algunas van a actuar como transportadoras, otras van a actuar como anclaje nada más, otras receptoras y otras van a tener una función enzimática. Cada una de ellas tiene una función específica. ¿Y de qué depende su función? De su composición química, ¿sí? Del tipo de proteína que esté obviamente aquí en el mosaico, pero van a estar acompañadas normalmente de una molécula que le va a poder permitir generar su función, ya sea transportadora, de anclaje, receptoras y enzimática. Otra forma de clasificar a las proteínas es esta. Esta es una literatura, esta es otra. También las podemos clasificar porque podemos nosotros decir que hay diferentes clases de proteínas, sí, claro, pero de acuerdo a su función o de acuerdo a cómo están dispuestas en la membrana, cómo están ancladas, ¿sí? Por ejemplo, vemos que algunas atraviesan, otras nada más están enlazadas en una monocapa, otras están acá en la interna, en la externa. Unas están enlazadas a ácidos grasos, a las colas, otras están ancladas a las cabezas, ¿sí? Entonces, pues obviamente las podemos clasificar de acuerdo a la forma en la que están ancladas a la membrana. Por ejemplo, en general las podemos dividir en dos, en las proteínas integrales de membrana y en las proteínas de membrana ancladas, dependiendo de su anclaje, si es con ácido graso o si esa cabeza tiene que generar un enlace o un anclaje con GPI. GPI es un componente que es el glicosilfosfatidilinol dilinositol. Acá está hasta abajo. Obviamente recuerden que este tipo de moléculas es mejor conocerlo o nombrarlo por medio de su abreviatura, el GPI, ¿sí? Alguien me decía, un alumno de otra sección, gracias por invitar. No, no es gracias por invitar, es este. Bueno, si así te lo recuerdas, bueno, pues ya te aprendiste el GPI, ¿no? Pero el GPI en sí, para que se pueda unir al lípido, requiere este tipo de anclaje. El GPI es el que le va a permitir estar enlazada a la parte lipídica. Bueno, vamos a ver entonces que dentro de estas proteínas que se consideran como integrales tenemos de diferentes formas. Era lo que les decía, todas son integrales, sí, pero algunas de ellas son monotópicas. ¿Qué significa? Bueno, de hecho, acuérdate, del inciso A al D, estas 4 se consideran proteínas integrales. Muy pocas proteínas, porque tú puedes verlo aquí, muy pocas de ellas solamente son del tipo monotópico. Y solamente pareciera que solamente están en una sola monocapa, de un solo lado de la monocapa. Es decir, no traspasan de la parte interna a la parte externa, no logran traspasar. Solamente están unidas a una monocapa. Ajá. Ahora bien, entonces este tipo, por lo mismo de que nada más están enlazadas a una monocapa, se llaman monotópicas. Ahora, otro tipo de proteínas
Casi todas las demás, de hecho, casi la mayoría de las proteínas integrales son lo que se le conocería como transmembrana. ¿Qué es eso de transmembrana? Bueno, si tú te fijas, alcanzan a atravesar esta membrana, están tanto en la parte del citosol, en la parte interna, como en la superficie externa. Esto quiere decir transmembrana, la logran traspasar. Ajá. Es decir, cruzan toda la bicapa lipídica. Ahora, hay transmembrana de paso único, hay transmembrana que se les conoce multipaso porque muchas veces tienen muchos canales, su arreglo le permite tener varios canales que le permiten el multipaso. ¿A quiénes? Pues a los solutos, a las moléculas, a los iones o a lo que vaya a pasar por aquí, ¿sí? Por lo tanto, se le conocen como proteínas de paso múltiple o proteínas multipaso. Ahora, normalmente, si tú te acuerdas en la otra imagen, me voy a regresar porque vemos como estas cadenas largas, estos hilos largos que penden de ellas, pero traspasan, o sea, salen o están, sobresalen la membrana, es decir, mira, la membrana se encuentra aquí, entonces ellas están por encima. Bueno, si tú recuerdas, en la imagen pasada, estos eran polipéptidos, ¿sí? Entonces, estas proteínas que son transmembrana, normalmente están acompañadas del polipéptido. Y cada una de ellas solamente tiene un solo polipéptido. Aunque se ve así como todo enrollado, es uno solo. Si nosotros seguimos el hilo de esa cadenita, vamos a llegar a uno solo. Mira, es un solo polipéptido, ¿sí? Ahora, las proteínas, por ejemplo, también tenemos otras proteínas que se les conoce como multisubunidad. ¿Qué significa esto? Bueno, en el caso de las proteínas multipaso solamente tienen un solo polipéptido. Cuando se tienen varios polipéptidos, como es este caso en donde si nosotros analizáramos, podemos encontrar más de una unidad de los polipéptidos y se encuentran asociados. Estos varios polipéptidos que se encuentran en los extremos, tanto en la parte interna como en la parte externa, es por eso que se les conoce como multisubunidad. Entonces tienen varios tipos de polipéptidos y bueno, pues eso le va a permitir generar mayor recepción o mayor ingreso. Es que ella requiere, pues obviamente, de esos multisubunidades de polipéptidos para lo que va a dejar ingresar aquí o salir. En el inciso E tenemos una proteína que hasta cambia un poquito de color porque, bueno, la diferencia entre esta integral monotópica es que alcanza a pasar o alcanza a tener una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. En el caso de esta que tenemos de color verde, que es el inciso E, estas proteínas se les conoce periféricas porque solamente están en la periferia, en la superficie. No logran ni siquiera traspasar las cabezas. Como son tan hidrofílicas, la única parte que les permite estar ahí combinándose con ellas es la parte de las cabezas, por eso se les conoce periféricas, porque nunca logran, mira, la diferencia entre la monotópica, esta sí logra traspasar tanto la parte hidrofílica como la hidrofóbica, la periférica no. La periférica solamente, solamente logra anclarse en la membrana y nada más lo hace por fuerzas electrostáticas, por fuerzas positivo y negativo, o en su caso puentes de hidrógeno. No logra ni siquiera traspasar la parte hidrófoba, ¿sí? Ahora, al único que están enlazadas por estos enlaces electrostáticos son a las cabezas, que son las que son polares, que son las que permitirían anclarse por fuerzas electrostáticas, ¿sí? Por eso se les conocen como proteínas de membrana y son proteínas del tipo periféricas. En el caso del inciso F y G que nos muestran aquí, ellas ya están ancladas. Aquí sí ya es por enlace. Algunas se pueden anclar a lípidos, que son estas. ¿Por qué? Porque tanto la cabeza como la cola pues son
son parte de los fosfolípidos, ¿no? Ambas sí logran traspasar, pero no penetran la membrana completamente. Solamente están enlazadas a un solo lípido, o en su caso, mira, aquí está, tanto está enlazada a las dos colas y aquí solamente a una. Normalmente son hidrofílicas. Estas proteínas. Pero sí, la diferencia entre estas otras es que mientras esta periférica no logra generar enlaces covalentes, solamente enlaces electrostáticos, esta sí logra generar un enlace covalente. Y obviamente a los lípidos. Ajá. Por ejemplo, en este caso, donde nos menciona anclaje a ácidos grasos, esta está anclada obviamente a la cola, al ácido graso. En el caso de la G, está en la superficie. Y otra cosa, los que se anclan a ácidos grasos siempre estas proteínas se encuentran en la parte del citosol, nunca en la parte externa. Si está en la parte externa, como esta que es del mismo tipo de proteína, que son por anclaje a lípidos, pero esta para estar en la parte externa requiere unirse por medio de un enlace covalente, pero a partir de una, se une al GPI, que es un tipo de, obviamente, de tipo de fosfolípido, y tiene que tener un azúcar, es un glicosilfosfatidilnocitol. Aquí debe de haber este tipo de proteína, solamente que sea un glicolípido va a tener anclaje y casi siempre estar por arriba de la membrana, es decir, en la superficie externa. Si están por la parte interna, que es el citosol, normalmente el anclaje es enlace covalente a las cadenas de ácidos grasos. Entonces, podemos tener la clasificación de las proteínas de acuerdo a lo que realizan, pero también de acuerdo a su anclaje. Recordemos, de acuerdo a su función, transportadoras, anclaje, receptoras y enzimáticas. De acuerdo a su anclaje, tenemos las integrales de membrana, que pueden ser monotópicas, de paso único, de multipaso y de multisubunidad. Tenemos las periféricas y las de anclaje. De anclaje tenemos las que se unen a ácidos grasos o anclajes a glicolípidos, ¿sí? Porque requerimos que haya el GPI. Ahora, aquí nosotros hace un momento les comentaba que normalmente todos los conceptos y conocimientos que se ven de la membrana, pues van a actuar, o se obtuvieron a partir del estudio, obviamente, de membranas. Y una de estas membranas que se utilizan mucho para el estudio, pues son los eritrocitos. Yo les comentaba hace un rato, bueno, si esta membrana es la más sencilla, ¿qué serán las otras, no? Esta es una de las membranas más sencillas, y es la membrana del eritrocito, ¿sí? Podemos ver, y aquí nuevamente ya nos vamos a encontrar con nombres ya bien característicos como proteína banda 4.1, proteína banda 3, espectrina. Es que aquí ya no nada más nos muestran las proteínas y ni la bicapa lipídica, sino también algo que se le conoce como el citoesqueleto. El citoesqueleto de la célula, vamos a pensar en una analogía, por ejemplo, en todas las casas que ustedes estén, ya sean de tabique, ya sean de cualquier material, primero se le ponen cimientos y de hecho es lo que le da la forma. Primero le ponen las varillas, primero generan los cimientos y a partir de que ponen esos cimientos empiezan a las paredes, ¿no? Los tabiques a irla tapando, pero en realidad lo que le da la estructura, la fuerza que lo mantiene rígido, no son los tabiques, son las varillas, el anclaje que le diste. Bueno, pues prácticamente el citoesqueleto es eso. Son filamentos que se encuentran con filamentos muy finos que se encuentran dándole la estructura a la célula, porque si no se aplastaría. Si no se aplastaría, si el citoplasma es como un gel, ¿qué le da el soporte para mantener esta forma?
si viéramos la forma de otra célula, ¿por qué no se aplasta? ¿Por qué no se aplasta? Por el citoesqueleto, que son unos muy finos filamentos, obviamente, largos, muy finos, que también están conformados, pues obviamente, si nosotros analizáramos su composición química, veríamos que tienen estructuras, como vamos a ver nosotros bien el citoesqueleto, ahorita nada más, por favor, nada más vamos a escuchar los nombres, después vamos a ver con mucha calma lo que es la espectrina, lo que es la actina, que es de lo que están conformados normalmente los filamentos del citoesqueleto, pero pues vamos a ver que la membrana plasmática no solamente va a tener comunicación o interacción con lo que es la bicapa y las proteínas, no, sino también con lo que son las cadenas o los filamentos del citoesqueleto. Por ejemplo, vamos a ver y recordar que este eritrocito tiene aproximadamente un diámetro. Vamos a ver la imagen del eritrocito. Este eritrocito, si yo veo la cota que dice 5 micras, entonces este eritrocito, a ver, tiene entre 5, 6, como en 6 micras, yo le veo. Bueno, aquí el libro nos reporta 7 micras. Perfecto. Entonces, un eritrocito de cualquier mamífero no tiene núcleo ni otros orgánulos. Entonces, esa es la razón por la que te permite estarlo analizando con mayor practicidad, porque va a tener menor comunicación y va a tener menor complejidad esta membrana. Por eso, precisamente, nosotros habíamos mencionado que el eritrocito es uno de los que más se utiliza para el análisis, tanto en técnicas directas como en técnicas indirectas. Bueno, pues esa es la razón de que al tener menos interacción por no tener núcleo ni tener orgánulos, como sucede en otras membranas de otras formas celulares, pues obviamente esto lo hace hacer que sea menos complejo. Ahora, vista desde el interior, una vista del interior y frontal de la membrana del eritrocito, pues vemos que hay esto. Y fíjate, esto es lo que la literatura comenta que es simple. De simple, a mi punto de vista, no tiene nada, pero ¿cómo serán las otras? Pues ya nos podemos imaginar las múltiples conexiones que haya en una membrana que sea más compleja, ¿sí? Tenemos que en este tipo de eritrocitos tenemos dos tipos de proteínas integrales que sobresalen. En este caso, las proteínas que sobresalen son las glicoforinas, que son estas, y como, ¿por qué glico? Entonces son glicoproteínas, porque están enlazadas con carbohidratos. Ajá. Y está también la otra proteína, bueno, aquí tenemos las glicoforinas, ¿qué tipo de acuerdo a la clasificación de proteínas que hicimos, qué tipo de proteínas son las glicoforinas? ¿Son transmembranas, son periféricas, a ver, ¿de qué tipo de proteínas son las glicoforinas? ¿Transmembranas? Son transmembranas, ¿verdad? Y son transmembrana, y bueno, pues son proteínas, son glicoproteínas, porque vemos que tienen sus cadenitas aquí como ramificaciones, y recuerda que es la manera en la que se representan los azúcares o los carbohidratos. Otra proteína que sobresale es esta rojita, y también si se fijan son transmembrana, porque están en contacto con la parte externa como con la parte interna. Este tipo de proteína, sobre todo específicamente del eritrocito, es una proteína que promueve lo que sería el intercambio de aniones, por ejemplo, de cloruros, ¿sí? Y esta proteína específicamente, como va a mover iones en general, se favorecen los aniones, pero no nada más deja pasar los aniones. Como favorece el intercambio iónico, se le conoce que es una proteína que promueve la movilidad electroforética. Electroforesis es una técnica
o es un fenómeno que ocurre cuando tú generas el movimiento de iones. Por ejemplo, en el laboratorio, nosotros trabajamos con técnicas de electroforesis y de acuerdo a cargas, separas, por ejemplo, de un... Si tiene carga positiva, si tiene carga negativa, va a empezar el movimiento de iones y lo vas viendo como bandas de colores que se van moviendo y desplazando de acuerdo a voltajes que vas generando. Por eso se dice que este tipo de proteína pues genera este movimiento o esta movilidad electroforética porque va a permitir el paso de iones. Estas proteínas que se encuentran en los eritrocitos son proteínas del tipo banda 3 y normalmente están en forma de dímeros, van a estar dobles, mira, acompañadas dobles, por eso se llaman dímeros. Ahora bien, esta proteína electroforética, también qué tipo de proteína es una proteína transmembrana. Esta está anclada, esta es una de las proteínas de la tipo banda 3 que está anclada a lo que sería el citoesqueleto. Por eso tenemos que mencionar aquí el citoesqueleto. Estos filamentos finos están enlazadas a este tipo de proteínas. Ajá. Estos filamentos como cadenas, como trenzas, si lo quieren ver así, porque así están, así se tuercen, en realidad están conformados por espectrinas, que son tetrámeros. Lo vamos a ver con calma. Son tetrámeros porque en realidad son complejos que podríamos nosotros mencionar que se parecen, que son como complejos poliméricos porque son cadenas muy, muy largas. Nosotros cuando hablamos de polímeros es donde nosotros, recuerden que nosotros analizamos lo de monómero, son cada uno de los segmentos de ese polímero que se están enlazando. Si hay 2 tipos se llama dímero, si hay 3, si hay 4, pues en este caso por eso se llama tetrámero, porque vamos a encontrar 4 tipos de estructuras que se van enlazando para formar estas cadenas y que toman esa forma como de hélices, de trenzas. Ajá, y que este tipo de tetrámeros, esta formación de 4 monómeros, es lo que nosotros le conocemos como espectrinas. Les digo que ahorita, por favor, ahorita nos vamos a conformar con el nombre, después vamos a entrarle al tema del citoesqueleto, y pues es donde vamos a conocer a la espectrina, cómo se forma, cuáles son sus tetrámeros. Aquí lo que me interesa es que ustedes vean, no tanto los nombres, sino que estas proteínas no nada más tienen relación con la bicapa lipídica, sino que también con partes externas de la célula, como es el citoesqueleto. Este citoesqueleto, recuerden que son como hélices, miren, les decía, tenemos entonces una hélice alfa, hélices beta. Estas hélices, como si ustedes se fijan, si tuviéramos nosotros un hilo tan largo, piensen en esto, 2 personas que están deteniendo una cuerda y esa cuerda se empieza a hacer muy, muy larga. Esa cuerda va en medio, se va como colgar, ¿sí o no? Entre más aumente la distancia, como que va a perder, o la tienen muy tensionada, pero conforme se vayan separando más, en medio va a perder esa, pues que sea completamente vertical. Y para que la sostengas, es lo que hacen en los postes de luz. ¿Por qué no ponen un poste tan alejadísimo? ¿Por qué necesitan poner un segundo poste que le dé soporte? Pues para mantener pues esa resistencia, esa forma, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Te pido que pienses en esos cables de luz que van con poste. Aquí tengo un poste, otro poste. Bueno, pues así pasa con el citoesqueleto. Y cada una de estas va actuando, obviamente tiene su función, y para que vayan ligadas estas líneas finas y tengan soporte para la célula, también estas hélices, estos filamentos finos que se le conocen como citoesqueleto, están ligadas a obviamente están ligadas a las glicoforinas, que son estas, tienen función.
pero por cierto tipo de proteínas que las vemos como azulitas, mira. ¿Te acuerdas de las proteínas periféricas? A ver si mira. Y también las de anclaje. Bueno, pues ahí van a actuar este tipo de proteínas que van ayudando al citoesqueleto a irse enlazando a diferentes tipos de proteínas, pueden ser transmembrana, pueden ser de diferentes tipos. Bueno, pues estas proteínas que van actuando como si fueran los postes del citoesqueleto, se les conoce, y bueno, sobre todo que tienen acción con las glicoforinas, se les conoce como proteínas banda 4.1. Y también tienen función y interacción con las proteínas banda 3. Y esta relación que hay entre el citoesqueleto con la proteína banda 3 es gracias a las anquirinas, a esto azulito que tú ves, a estos como ¿cómo les podríamos decir? Porque no son círculos, sino como óvalos. Entonces, todo va siendo, por eso les decía, si esto es lo fácil, pero en realidad cada una de estas proteínas va teniendo una acción específica y va generando que haya una funcionalidad en toda la célula. Ahora bien, la anquirina, como pueden ustedes ver aquí, si yo la veo y me regreso, la anquirina como que se me parece que es una proteína periférica porque nada más está en la parte interna y además está enlazada a las cabezas, mira. Y efectivamente, la anquirina es una proteína periférica de membrana. Entonces aquí esta imagen, aparte de que estamos viendo algunas proteínas ya acercándonos a cómo se conocen, podemos clasificarlas transmembrana, periféricas, transmembrana, también. Estas, ¿cómo las clasificarías? Estas tienen que tener soporte, porque las periféricas no tienen enlace, nada más es electrostático. ¿Cómo clasificarías estas azulitas tú? Estas que son las que unen las cadenas del citoesqueleto, las hélices. Pues también se pueden, mira, como no tenemos que nos muestre que ningún enlace, también las podemos nosotros clasificar como proteínas periféricas, ¿sí? Ahora, normalmente estos tetrámeros se dice que tienen extremos libres. Esta espectrina, Y bueno, normalmente esos espacios libres se encuentran unidos, aquí están, mira, aquí están los libres. Y si te fijas, esta proteína tiene cabecitas azules, pero tiene como una trencita también en medio. Esta en medio, los circulitos es la proteína banda 4.1 y lo que está en medio de ella como circular, ¿sí? Es la actina. Entonces, los espacios libres, es decir, llega el filamento y se une a otro filamento por medio de la actina. Esta es la actina. Entonces, a esto se refiere. Los espacios o los extremos libres de los tetrámeros, de espectrina, para irle complementando, se encuentran unidos mediante la actina y esta actina es la que hace que estos extremos del citosol se encuentren unidos a la proteína banda 4. ¿Vale? Ahora bien, ya nada más para finalizar esta imagen, no tanto mi objetivo es analizar sí el eritrocito, pero yo lo que quiero que analices, mira, acabas de ver cómo se clasifican las proteínas. Bueno, pues mira, es importante mencionar y entender cómo se clasifican, transmembrana, ¿esta cómo sería?
La anquirina, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esta azulita también? Periférica. Periféricas, perfectamente. Ok, bueno, entonces, vamos a ver entonces que, pues ya nada más como recuento, que en general tenemos transmembrana asociadas con la monocapa, unidas a los lípidos y unidas a las proteínas, ¿sí? ¿Están anotando algo o puedo cambiar? ¿Me indican? Un momento, de favor. Ok. Listo, yo ya terminé. Listo, maestra. Listo, maestra. ¿Listo? Sí, maestra. Ok, bueno, para no pasarme de ahí sin ver lo de la tablita, bueno, pues esa parte de función de las proteínas, pues obviamente genera, como podemos ver, tenemos diferentes tipos de proteínas y esto conlleva pues a que cada una de ellas tiene una diferente función. Por ejemplo, las transportadoras. El ejemplo de una transportadora, pues es aquella que genera que se lleve a cabo la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque bombea sodio hacia el exterior y potasio hacia el interior. Por ejemplo, las de anclaje, podemos entender, por ejemplo, el ejemplo de proteínas serían las que se conocen como integrinas. ¿Qué pasa? Bueno, hace rato vimos filamentos de actina, etcétera. Bueno, pues una integrina, como la glicoforina que vimos aquí, este tipo de glicoforinas son integrinas. ¿Por qué? Porque unen filamentos, perdón, no son las glicoforinas, son estas azules, que sería la proteína banda 4, que unen filamentos de actina, ajá, y esto es en la parte interna, por eso les decía, son estas azules. Estas son las que unen filamentos de actina, y esto siempre es en la parte interna de la célula. Y bueno, pues aquí menciona con proteínas de la matriz extracelular, pues obviamente es lo que genera como la interacción entre la parte externa y la parte interna. Bueno, aquí en esta diapositiva, y bueno, pensé en quitarla, pero no la voy a quitar porque esta presentación se las voy a subir a ustedes. Y bueno, pues aquí define cada una de ellas, ¿no? Cada una de estas que están aquí, la ABCD,
que son transmembrana. Esto es ya nada más como repetición. Ay, permítanme, déjenme poner en un modo de presentación para verlo yo más grande también. Esta figura que les pongo aquí en realidad ya es repetitivo de lo que se vio en esta figura anterior, en la del libro de colorcitos, del moradito, aquí, pero bueno, pues no está por demás que lo ubiques, ¿no? Hay transmembrana asociadas con monocapa y estas otras pueden ser unidas a lípidos y otras pueden ser unidas o adheridas a proteínas, ¿sí? Acuérdate que estas como, pues no sé cómo nombrarlo, esto que sobresale de la membrana, pues es normalmente polipéptidos, ¿sí? Entonces un polipéptido. Algunas están asociadas con la monocapa, que serían, por ejemplo, pueden ser aquellas que estén enlazadas, mira aquí a lípidos, o de anclaje, pueden ser otras nada más que estén de manera electrostática, es decir, por cargas, ¿sí? Bueno, ahora, como podemos ver, entonces, aparte de lípidos, fosfolípidos, glicolípidos, esteroles, de proteínas que pueden ser integrales, que pueden ser de anclaje, también tenemos otras moléculas que están allí presentes y que tienen una función sumamente importante y que de hecho le dan la clasificación a tanto proteínas como lípidos. Si hay azúcares, entonces nosotros le adicionamos normalmente el término glicoproteínas o glicolípidos, perdón. Entonces, pues estos carbohidratos tenemos que considerarlos y analizar, por ejemplo, cuáles son los más comunes que se encuentran en las membranas. Por ejemplo, hay que entender también que los carbohidratos siempre se encuentran por arriba de la membrana, nunca por la parte del citosol. Puede ser que estén enlazados a lípidos, mira, como podemos verlo aquí. Como lo podemos ver aquí, o estén enlazados a proteínas, diferentes tipos de proteínas. Pueden ser transmembrana, pueden ser que estén ahí absorbidas nada más, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes tipos, pero vamos a ver que los azúcares más habitualmente encontrados en las glicoproteínas son estos. Es la galactosa, la beta-D-galactosa, la beta-D-manosa, la N-acetil-beta-D-glucosamina y el ácido siálico. Bueno, pues como su nombre también a veces tiende a ser un poco tedioso, pues normalmente estas se reconocen por medio de su nomenclatura, que es GAL, MAN, GIGNAC y CIA, ¿sí? Ahora, pues vemos cada una de sus estructuras y bueno, pues no por eso es raro encontrar que si te fijas, hace un momento mencionábamos acá en esta imagen que las cadenas de carbohidratos siempre se representan por medio de estos pentágonos enlazados, ¿sí? Bueno, pues efectivamente los carbohidratos, pues fíjate, de hecho algunos son hexágonos, algunos, la mayoría es hexágono el de en medio, ¿sí? No pentágonos, perdón, son hexágonos. Ahora, si nosotros hiciéramos un acercamiento a una de las proteínas, una de las glicoproteínas, pues veríamos esto. Este es el grupo carbohidrato que se encuentra unido a la glicoforina. Las glicoforinas las vimos desde acá, mira, las glicoforinas son parte importante de la membrana, por lo menos del eritrocito, y de muchas otras membranas. Mira, todo esto amarillito que vemos aquí, pues por arriba también está, y lo que veríamos sería esto, estas cabezas de las glicoforinas. Las glicoforinas, fíjate su conformación. Casi siempre, en todas las glicoproteínas, no nada más la glicoforina, siempre va a haber 4 carbohidratos, que son estos. Y como les comentaba, puedes aprenderte el nombre. Pero otra cosa importante es que normalmente 15 de las 16 cadenas de carbohidratos de las glicoforinas tienen algo en común. Están unidas al aminoácido serina, casi siempre. Casi siempre, porque las glicoforinas, bueno, pues hay que ver que son muy importantes en la mayoría de las membranas, entonces por eso la estamos analizando un poquito con mayor detenimiento. Estas
solo una, porque tenemos muchas cabezas de carbohidrato, pero solo una se encuentra unida a la serina. Esta serina es un aminoácido, ¿sí? Y se encuentran unidas o en la posición en donde se encuentra la parte hidrofílica, es decir, la parte polar de la molécula proteica. Si nosotros analizáramos, bueno, pues aquí me voy a la del eritrocito, que es donde está la glicoforina, y entonces los azúcares se encuentran enlazados en la parte polar de la molécula proteica y se encuentran enlazados al aminoácido serina. ¿Sí? Aquí está, como que hacen un acercamiento de toda esta cadena, pues es la glicoforina, y nada más hacen el acercamiento a la serina y a las cabezas cadenas de, pues es que también así a veces le llamamos por la manera en la que tiene, del carbohidrato en general. Y otra cosa que quiero que te fijes es, normalmente el grupo carbohidrato que se une a las proteínas consta de 3 de galactosa, 2 de GIGNAC, que es la N-acetilbeta de glucosamina, 2 de manosa, de la beta de manosa, y 2 del ácido siálico. Casi siempre es su conformación. Y otra cosa importante, que el ácido siálico siempre está es terminal, nunca está en medio. Eso es otra cosa que hay que aprenderse. En estas cadenas de carbohidratos, en estos grupos de carbohidratos, siempre el ácido siálico es terminal, nunca lo vas a encontrar ni unido con la serina ni nada. De hecho, siempre casi la serina, la cadena de carbohidratos, se enlaza al aminoácido de la proteína en el GIGNAC, en la estructura de la glucosamina. No es muy común ni en la galactosa ni en la manosa. Casi siempre lo hace con la glucosamina. La serina se une con la parte polar de la glucosamina. En un grupo, seguramente en un grupo OH, ¿sí? O, vamos a ver en cuál se unió. No, es en un grupo OH, ¿sí? Porque obviamente tiene otra parte polar, la GIGNAC, que es el carbonilo, pero no, se une a partir del grupo OH, ¿sí? Bueno, entonces aquí aprendimos los 4 carbohidratos más comunes en las glicoproteínas en general. Bueno, viene lo que sería el transporte de la membrana. Y como podemos nosotros ver aquí, esto olvídenlo de buscar en YouTube, eso ahorita ya no lo vamos a hacer. Hay diferentes tipos de transporte en la membrana. ¿Cuáles son esos movimientos? Hay difusión, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis, exocitosis y ósmosis. Si nosotros los clasificamos en general, vamos a ver que hay transporte activo y transporte pasivo. Todo aquello que ocupa energía para llevarse a cabo es transporte activo. Todo aquello que no ocupa energía para llevarse a cabo es transporte pasivo. Unos pasan sin ni siquiera ocupar proteínas, como es la difusión. Otras tienen sus proteínas específicas, que es la acuaporina, que es específico el canal para el agua, ¿sí? Entra, y de hecho el agua es uno de los solutos que puede pasar por ósmosis y ni siquiera ocupar la proteína, pasa directamente en la bicapa, ¿sí? Pero todo aquello que requiera de un receptor, que sea algo más complejo de pasar, pues ya va a tener un canal bien específico. Recordemos que no solamente los nutrientes quieren pasar a través de la membrana, porque lo que está dentro de la célula es un medio para la vida. Entonces, pues virus y bacterias específicamente, pues van a querer ingresar porque destruyo tu núcleo y yo me apodero de todos tus organelos y yo me desarrollo, porque yo no tengo la manera de desarrollarme, pero tú sí me puedes ayudar. Y los sensores y los receptores deben de estar trabajando al 100% para no dejarse engañar. Sin embargo, pues a veces sí, esos virus y bacterias están dotados de terminales que coinciden con las terminales de la membrana plasmática y logran ingresar, ¿sí?
Es, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Si nosotros pensamos en el coronavirus, ¿cómo lo vemos? Como unas ramificaciones de un sistema proteico que seguramente se va a poder anclar aquí en la membrana y específicamente en las células bueno, se puede situar en muchas regiones, pero sí tiene afinidad con muchas de las células de nuestro organismo. ¿Y qué hace? Pues se apodera de las células y comienza a multiplicarse. Bueno, pues esa es la función de muchos de los virus. Desafortunadamente, pues nuestro sistema inmunológico debe de estar trabajando al 100% para dejar pasar la menor cantidad en contacto con la membrana de nuestra célula, porque recuerden que los virus pues engañan a la célula. Y si esta función de la célula también está disminuida, pues se puede engañar más fácilmente, anclarse y reconocerlo como algo que tenga que entrar a la célula y dejarlo pasar. Sí, bueno. Ahora bien, ¿cómo sabemos que hay transporte en esa membrana? Bueno, pues si no tuviéramos vida, ¿no? Pero ya hablando desde perspectiva cuantitativa, si nosotros analizamos la concentración intra y extracelular, pues vemos diferencias enormes, por ejemplo, de sodio, de potasio, de magnesio, y hablamos nada más de cationes y podemos hablar de muchas sustancias más. Pero recordemos que siempre se debe de mantener un ambiente neutro, eléctricamente neutro, y entonces eso ¿cómo lo logra? Si la célula está moviendo sodio, moviendo potasio, y bien, salen más sodios de lo que entra de potasio, pero esta diferente composición celular es lo que genera que haya gradientes de composición y sean los responsables de que algunos procesos como ósmosis, como difusión, se lleven a cabo. ¿Sí? Por ejemplo, el sodio dentro de la célula pues debe de ser en menor cantidad. De hecho, el sodio pues es parte importante, pero no debemos de consumirlo en grandes cantidades porque va a generar en los procesos de ósmosis y deshidratación. ¿Por qué? Porque la célula requiere, y nuestro organismo requiere estar en un completo equilibrio, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de sodio de 5 a 15 dentro de la célula y 145 fuera, ¿por qué debe de haber más? Ah, bueno, pues porque el sodio tanto ingresa, sale, y ese gradiente que se genera ahí es lo que hace que se activen algunos procesos de transporte y sobre todo, no nada más de transporte pasivo, sino de transporte activo. De hecho, la bomba de sodio y potasio es un transporte activo. Bueno, vamos a ver entonces que vamos a poder tener que van a querer ingresar a la membrana, a la parte interna de la célula. Imagínate, esta es la parte externa y esta es la parte interna. Pensemos nada más en lo que quiere ingresar. Ah, si son pequeñas moléculas hidrófobas, pásale. Tú no necesitas esperar. Si son pequeñas moléculas polares sin carga, pásale, como el agua, como el glicero, como el etanol. Si son moléculas polares sin carga más grandes, espérame, tú requieres otra cosa. Entonces, si te fijas, tenemos flechitas negras y flechitas blancas. Espérame, seguramente ocupa un transporte que reconozca que si eres el aminoácido que requiere y te deje entrar. La glucosa lo mismo, un receptor para que te permita la entrada, un nucleósido lo mismo. Si son iones, pues a veces pueden ingresar o pueden rechazarse dependiendo del transporte electroforético. Recuerda que hay proteínas específicas para el transporte electroforético que van a dejar estar pasando algunos de los iones, pero se requiere también que haya el sensor, por así decirlo, que se requiere cierta concentración. Por eso, si te fijas, no tienen entrada directa, sino está en negro, que sí van a ingresar, pero dependiendo de los gradientes de concentración. ¿Sí? Ahora, entonces aquí podemos clasificar a los diferentes transportes de la membrana, bueno, en pasivo y en activo. En difusión, como lo vimos aquí, me voy a ir acá, difusión facilitada, transporte activo, puede ser por endocitosis y exocitosis o puede ser por ósmosis, ¿sí? Dependiendo del tipo de molécula que quiere ingresar, obviamente va a ser un transporte directo o un transporte
indirecto, así se le conoce también, cuando se requiere de un canal especializado para que logre ingresar. Ahora, esta célula es la que le conocemos como eucariote ideal. Esto no existe, porque si nosotros analizamos, pues en una célula no puede estar un núcleo así tan bien definido, unos tilacoides, por ejemplo, de un cloroplasto, y por ejemplo las mitocondrias, pues esto si se fijan no hay una célula que tenga esto en sí, porque si fuera una vegetal tendría que haber su vacuola bien grandotota, si fuera un animal, no tendría que haber cloroplastos. Esta es una célula en composición, o sea, todo esto requeriríamos para que una célula eucariota actuara idealmente, ¿sí? Pero pues esta es una célula inventada por el hombre, ¿no? O sea, y ni existe, nada más es como que lo que tendría que tener toda célula eucariota para que tuviera los transportes y actuara idealmente. Vamos a analizarla un poquito y de hecho voy a dejar de compartir porque voy a compartir otra información. Permítanme tantito. Ya lo estoy abriendo, permítanme un momentito. Y sirve que les doy un respirito. Porque hemos trabajado, acuérdense que cuando nos vamos así de corridito, casi siempre termino la clase un poquito antes. Permítanme tantito. Es que quiero que vean esta imagen. Sirve que aprovechan y toman agua, ¿no? Aquí está esta célula. Es la figura, esta imagen que están ustedes viendo aquí es la figura 8.1 del libro del mundo de la célula. Y vamos a ver su explicación. Ya lo tengo aquí. Para que ustedes no abran su libro, yo se los voy a compartir. ¿Ya lo ven? Sí, maestra, ya se ve. Fíjense, aquí se resume algunos de los procesos, como dicen aquí, fenómenos de transporte que tienen lugar en una célula eucariota, pero esta sería una ideal. Sí, muestra algunos elementos vegetales, algunos animales, como les mencionaba, o sea, esto no existe. En sí, o sea, podríamos analizar por cada uno de ellos, no en conjunto, pero obviamente, pues esta célula que ustedes están viendo aquí no existe. Como podemos ver, en una célula ideal, tanto solutos como moléculas que se generen en algunos de los organelos se cruzan entre ellos. Por ejemplo, mira, lo que se produzca aquí se va a cruzar con los perixosomas. También no solamente se cruzan, sino entran y salen moléculas y eso incluye transporte. Por ejemplo, aquí en cada una de estas, por ejemplo, de la mitocondria, vemos que en cada uno de sus, o sea, en la parte más mínima de estos organelos va a generarse algunos procesos de transporte. Mira, por ejemplo, aquí esto es un sistema de transporte activo porque ocupa ATP. Y así cada uno, fíjate el núcleo es el que más transporte requiere, tanto ingresa como sale. Por lo tanto, cada uno, como lo menciona aquí, y es por eso que me vine al libro, porque quiero leer esta parte, las moléculas y iones mostrados en esta célula compuesta de alimentos vegetales y animales son algunos de los muchos solutos que se transportan a través de las membranas de las células eucariotas. Y bueno, aquí nos habla del ADN y del ARN, que son los que más, aquí está lo que pasa en el núcleo, pero no es mi intención ver lo del ADN y el ARN, sino mi intención es que ustedes vean que en cada organelo, así sea el más sencillo, tanto dentro de toda la membrana celular, por fuera y por dentro, y cada uno de los organelos va a tener medios de transporte y que es una parte importante para que la célula funcione cabalmente. Pueden ser transporte de moléculas tan grandes como son lo que involucra el ADN y el ARN. Sí, pueden ser también nada más iones, por ejemplo, oxígeno,
pueden ser que se generen las bombas de sodio y potasio, las bombas proteicas, pueden ser iones hidrógeno, pero finalmente lo que genera que se lleve a cabo la función de la célula es la cruza de solutos, ya sea por difusión simple, facilitada o transporte activo. Y aquí lo podemos leer, ustedes yo creo que con más calmita, lo pueden ir leyendo. Yo les recomiendo que lean nada más esta partecita, miren, donde dice, los solutos cruzan la membrana por difusión simple, difusión. Aquí viene todo. Yo ahorita me voy a ir a explicar lo que sería la del eritrocito, porque el eritrocito lo vamos a encontrar y ustedes se lo van a aprender. Yo creo que en todas partes vamos a ver el eritrocito, pero hay otra parte que quiero que ustedes vean antes de salirme de aquí. En realidad los movimientos de los solutos pueden darse por gradiente de concentración, 2, por potencial electroquímico, 3, por potencial de la membrana. Eso es lo que genera movimientos, ¿sí? Recuerda, lo que genera movimientos de solutos, de moléculas, etcétera, es ya sea por gradiente de concentración, por gradiente electroquímico que involucre cargas como es la parte de iones, o en la parte del transporte activo, el potencial de membrana, que es también gradiente de cargas. El potencial electroquímico, pues es por el movimiento de iones, por gradientes es que aquí en potencial electroquímico se unen tanto gradiente de concentración como de carga, y el gradiente de concentración pues solamente toma en consideración la concentración, ¿no? Voy a dejar de compartir esto porque me voy a ir a la presentación. Ya estamos a punto de finalizar esta clase del día de hoy. Les mencionaba que esta célula sería la parte ideal cómo funcionaría, pero pues obviamente nosotros no tenemos una célula. Si nosotros tuviéramos cloroplastos, pues de vez en cuando estuviéramos verdes. Y bueno, pues verdes sí estamos a veces, pero de coraje, ¿verdad? Es cierto. Híjole, hoy todo el mundo me está llamando. Bueno, vamos entonces a ver. Me voy a ir a la del eritrocito. ¿Por qué la del eritrocito? Pueden ustedes decir. Bueno, pues me voy a la del eritrocito. ¿Me dicen si se les cambió la imagen, por favor? ¿Siguen viendo la presentación? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a ver la del eritrocito. El eritrocito específicamente vamos a explicar la difusión simple. ¿Qué quiere decir? Que es un movimiento que se va a llevar a cabo sin asistencia. ¿Sin asistencia de quién? Bueno, pues es que aquí vamos a explicar sobre todo la difusión simple. Si se fijan aquí, este eritrocito tiene un montón de tipos de movimiento, de transporte. Aquí por lo menos podemos ver A, B, C y D. Vamos a empezar con el proceso de difusión simple. Este proceso de difusión simple se considera como un movimiento no asistido. ¿Por qué no asistido? Porque no se requiere de nada. Ellos logran pasar, no se requiere energía, no se requiere absolutamente nada, simple y sencillamente estos solutos pasan desde una región donde, es decir, aquí lo único que se requiere es tener un gradiente de concentración. Por eso les decía hace un momento, los movimientos de solutos a través de la membrana o dependen de un gradiente de concentración, o dependen de un potencial electroquímico, o dependen de un potencial de membrana. En este caso, la difusión simple únicamente requiere un gradiente de concentración, o sea, que haya más concentración en uno de los lados para que se active el movimiento, y tanto puede ir hacia adentro como puede ir hacia afuera. Sí, por ejemplo, aquí en la imagen que ustedes están viendo del eritrocito, nos vamos con lo que sería difusión simple, el inciso A. El CO2, aquí lo estamos viendo que ingresa. Pero ¿qué pasaría si se acumulara el CO2 dentro de esta membrana, de esta célula? Entonces veríamos la flecha hacia afuera, como es el agua. El agua es cíclica, ingresa, sale, porque es el que activa también procesos, sobre todo los de ósmosis, ¿sí? El oxígeno, fíjate, aquí la flechita va hacia afuera, pero también si se requiere puede cambiar inverso y puede entrar. ¿Qué quiere decir? Que para que se lleven a cabo los procesos de difusión simple, lo único que se requiere es
que haya un gradiente de concentración. ¿Sí? Recuerda, el oxígeno, por ejemplo, el dióxido de carbono, como lo vemos ahí, difunden a través de la membrana, ¿sí? ¿Y por qué hacia afuera o hacia adentro? ¿Qué va a accionar? Por ejemplo, en la foto nada más vemos hacia adentro al CO2 y hacia afuera el oxígeno, pero no es que siempre entre el CO2 ni que siempre salga el oxígeno, no, más bien se activan de acuerdo a su gradiente de concentración. Donde esté más concentrado es donde se va a activar el proceso de difusión por ese gradiente de concentración y entonces se va a dirigir hacia donde haya menos concentración. ¿Sí? En el caso de, bueno, entonces, recuerda, aquí tenemos que recordar algo, antes de pasarme a otro tipo de difusión. Nosotros tenemos una membrana que protege, porque aquí podríamos decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve la membrana? Pues está dejando pasar por difusión simple. ¿Y qué pasaría si no todos es CO2 o oxígeno? ¿Qué pasaría si es algo tóxico a la molécula, a la célula? Bueno, acuérdate que esta membrana tiene espacios entre los lípidos, entre esa bicapa lipídica. Entonces, estas moléculas tienen el tamaño preciso para pasar a través de esos huecos de la bicapa. Se dice que es un transporte pasivo, porque pasan a través de ella y así como pasan de externo a interno y de interno a externo, o sea, no hay una direccionalidad que esté limitada, en este caso, pasan a través de ella y no requieren ningún tipo especializado de proteína ni nada, pero porque tienen los tamaños específicos para acceder a la bicapa de un lado y de otro, ¿sí? Es muy raro que los otros, por ejemplo, las otras moléculas que lleguen, que no sean de estas características, logren ingresarla, pues logren penetrar esa molécula. Por ejemplo, hablando del oxígeno en sí, este modelo de molécula es la ideal. ¿Por qué? Es una molécula pequeñita, es una molécula no polar y por eso atraviesa muy fácilmente la bicapa lipídica. ¿Por qué no la atraviesan iones? Porque los iones tienen carga. Y entonces aquí sería, ya los iones sí, por ejemplo, requieren otro tipo de difusión. Aquí si te fijas, normalmente son moléculas neutras las que pasan a través de la membrana por medio de difusión simple. Ajá. Ahora, tienen que no tener acción con la bicapa hidrófoba, o sea, con la parte hidrófoba de la bicapa, ¿sí? Casi todas las moléculas que logran pasar deben de ser pequeñas y no polares. Esa es una característica. Si yo te preguntara qué características tienen las moléculas que ingresan por difusión simple, tendrías que contestarme eso. Moléculas pequeñas y no polares, ¿sí? De hecho, es la manera en la que los eritrocitos toman el oxígeno del sistema circulatorio. Así es como se oxigenan los eritrocitos. Ajá. Por ejemplo, recuerda que los eritrocitos pues llegan, ¿no? Ahí a los pulmones, toman el oxígeno del sistema circulatorio y es la manera en la que lo toman, ¿sí? Luego lo liberan, porque el oxígeno tiene entrada y salida. Como va a haber gradiente de concentración de oxígeno donde el eritrocito vaya y haya deficiencia de oxígeno, entonces por gradiente de concentración se va a activar la salida del oxígeno. Donde llegue, por ejemplo, a los pulmones, donde está el medio rico en oxígeno, pues la parte interna de la membrana está pobre en oxígeno y se activa el proceso de entrada de oxígeno. Llega por medio del sistema circulatorio a una región en donde haya deficiencia de oxígeno y lo va a liberar. Esa es la manera, por medio de difusión simple, de que los eritrocitos van dotando de oxígeno, pues obviamente a los tejidos corporales, ¿sí? Ahora, obviamente este proceso de difusión simple se activa por medio del gradiente de concentración, donde la concentración, por ejemplo, hablando del CO2, lo mismo pasa, va recogiendo CO2 y va liberando oxígeno. O
Por ejemplo, en los pulmones, nosotros cuando exhalamos sacamos CO2, ¿no? ¿Por qué? Porque los eritrocitos también se llenan de oxígeno, liberan CO2. Y así sucesivamente lo hacen. Ajá. Este oxígeno liberado, este oxígeno, hablando de los eritrocitos, pues se libera desde la hemoglobina. La hemoglobina es la parte interna de los eritrocitos. Y además, también difunde con un transporte pasivo, pues ese oxígeno. O sea, es lo que te acabo de decir. Absorbe oxígeno porque si está en los pulmones, pues hay un medio rico de oxígeno. Él está pobre, entonces le permite la entrada. Lo guarda ahí en esa hemoglobina y luego cuando llega un tejido corporal que esté rico en CO2 pero pobre en oxígeno, lo libera y absorbe el CO2. Es la manera de los eritrocitos y es la manera de limpia de lo que sería el sistema circulatorio. Y podríamos hablar un montón de lo del sistema circulatorio, pero bueno, ya nos estaríamos metiendo en caminos de otra materia, ya no parte de la biología celular, pero es bien interesante y por eso se pone siempre como ejemplo a lo que sería el eritrocito, porque es parte fundamental de la vida. Aparte, su membrana nos permite, o la manera de esta célula nos permite estudiarla de una manera que nos permite el conocimiento muy claro y muy amplio pues de lo que son las membranas, ¿no? Bueno, vamos a ver el transporte B, que es difusión facilitada por proteínas transportadoras. Aquí ya tiene que ver las proteínas. Aquí ya no es una difusión facilitada, perdón, ya no es una difusión tan simple que pasen a través de la membrana, ¿sí? ¿Qué significa que sea facilitada? Bueno, pues, bueno, otra cosa antes de pasar a la facilitada. La difusión simple, hace rato te decía que apuntaras por ahí, que la característica de las moléculas que logran ingresar es que sean pequeñas y no polares, ¿eh? Esto, por favor, ponlo en rojo, ponlo en lo que quieras, porque es que esa es una de las limitantes de la difusión simple. Por eso te decía, bueno, pues pueden llegar a otras moléculas, pero está muy, muy difícil que tengan los tamaños de una molécula como el oxígeno, tan pequeña, y además deben de ser no polares, ¿sí? Este desarrollo, esta difusión simple, fue descubierta en 1961. Ajá. Y estos trabajos se dice que fueron de Alec Bangham, así como lo escuchas, Bangham, que se debe al descubrimiento, pues obviamente de entender que algunas de las moléculas podrían traspasar directamente sin necesidad de ningún canal específico, ¿sí? Y bueno, recuerda que todo lo que ingresa a la célula, pues seguramente va a formar liposomas, porque los atrapa, pero por los gradientes de concentración se activa el proceso de salida nuevamente. Entonces, pues no vamos a hablar específicamente nosotros de cómo se forman los liposomas y demás, pero sí lo que quiero que tengas bien claro es que solamente para difusión simple sean moléculas pequeñas, no polares, y además que los tamaños de soluto sean, se dice que si hablamos de tamaños de soluto, normalmente las únicas que pueden pasar son los que tengan el tamaño de moléculas de agua, de oxígeno y CO2. Punto final. Ninguna otra molécula cumple con los requisitos. Ajá. Y de hecho, aunque estas moléculas tienen el tamaño específico, no traspasan a la membrana ni crees que están libremente, ¿sí? Porque van ahí logrando pasar, o sea, no es tan rápido el ingreso, sino que van como que moviéndose donde no haya ahí las colas, ni como buscando, como que es un camino muy, muy tortuoso, como se dice, como que van buscando así como si estuvieran en una calle llena de baches y le vas buscando por donde no haya y vas ahí, ¿a poco ahí irías tan rápido? Así es una analogía, perdón.
si es un camino donde esté lleno de baches y tú vas en tu auto, bien padre, nuevecito, que no quieres que ni el aire le dé, más o menos así es estas moléculas, vas evitando caer en esos baches. Bueno, pues eso les pasa a las moléculas. Específicamente se dice que esto le ocurre a la del agua. Es la que viaja a menor velocidad con respecto a la del oxígeno y al dióxido de carbono. Se dice que la molécula del agua va 10,000 veces más despacio que si no hubiera membrana. O sea, imagínate que se hizo un segundo sin membrana, tras pasar 7, 8 nanómetros. Bueno, pues 10,000 veces, échale el tiempo que se va a tardar más la molécula del agua en traspasar cuando hay membrana, porque va buscando los huecos específicos para poder traspasarla. Por eso se dice que no es tan sencillo, o sea, donde hay membrana no las va a dejar pasar. Entonces van buscando como que los huecos y solamente esas 3 moléculas pueden pasar: agua, oxígeno y dióxido de carbono, para que lo menciones por ahí en lo que estás. Entonces, se dice que es difusión libre o difusión simple, pero no, más bien yo digo que es una difusión muy limitada que tiene la bicapa lipídica, pero que así lo requieren este tipo de moléculas, porque si nosotros, si estuviera más abierta, pues lograrían pasar, pues ojalá nada más pasaran estas moléculas, no, sino que lograrían pasar a lo mejor hasta virus y bacterias que pudieran tener esas características. Ahora, ¿cuáles son los factores que regulan la tasa de difusión? Eso anótalo. El primer factor es el tamaño de la molécula. El segundo factor es la polaridad y el tercer factor es la carga. ¿Sí? Esos son los que regulan la difusión simple. El tamaño, la carga y la polaridad. Si cumplen con esos 3 requisitos, entonces, pues va a poder ingresar. ¿Y quiénes son los únicos que cubren con esos requisitos? Perdón. Pues normalmente es el agua, el oxígeno y el CO2. Por ahí también se propone que los alcoholes, algunos de ellos cubren con esa polaridad. Por ejemplo, el propanol, el etanol también. Pero obviamente tienen una relación de permeabilidad muy baja, ¿sí? Obviamente los alcoholes, les comentaba hace un momento que las 3 moléculas que cubren con esas características, pues es el CO2, el agua y el oxígeno, ¿sí? Ok, bueno, eso era lo que quería comentarles antes de pasar a lo que sería la difusión facilitada. Hay una tabla que quiero también mostrarles aquí en la presentación, que después obviamente cuando expliquemos la difusión facilitada y el transporte activo vamos a volverla a mencionar, pero por ejemplo los solutos transportados solamente vemos quiénes son los que dicen sí: pequeños no polares y pequeños no polares, como el agua y el glicerol y el oxígeno. El glicerol es un alcohol, ¿sí? Por eso les decía que también los alcoholes se pueden considerar que son parte de los que ingresan a la membrana, a las células, sin necesidad de otro tipo de transporte más que el de difusión simple, pero no todos. El glicerol es uno de los que sí ingresa, pero no todos los alcoholes, ¿sí? Todos los demás es no, porque ya son moléculas que tienen carga, que son más grandes y que ya no cumplen con los requisitos, ¿sí? En cuestiones de propiedades termodinámicas, solamente se favorece la difusión simple si hay un gradiente. Puede ser gradiente de concentración, en este caso también se favorece un gradiente electroquímico. Si hay un aumento de entropía, pues obviamente si hay movimiento de átomos y en uno se disminuyen, en otro aumentan de un lado y otro de la membrana, pues va a generarse un aumento de la entropía. Entropía, acuérdate que es el grado de desorden de la materia. Y todas las demás propiedades, así las tengan, no se lleva a cabo la difusión simple. ¿Sí? Voy a dejar de presentar aquí porque, bueno, vamos a dar por finalizada la clase ahorita a las 10:30. Y
los voy a dejar, vamos a ver lo que es difusión facilitada, transporte activo y difusión, bueno, en general, difusión facilitada y transporte activo, y bueno, también vamos a checar ósmosis, pero por aquí les voy a dejar algo de lectura que a mí me va a ayudar para cuando te explique esto ya sea más rápido. Vas a analizar la imagen, ahorita te voy a presentar y quiero parar aquí porque te quiero decir algo de fechas de exámenes y de todo. Ya estás viendo mi presentación. Vas a analizar, me voy desde acá, porque aquí hay otra imagen que quiero que analices, espérame tantito. Aquí, vas a analizar la figura 8.12 del libro, es esta. Esta es la bomba de sodio y potasio y es otro de los transportes. La bomba de sodio y potasio consta de dos subunidades alfa y beta. Estas subunidades alfa y beta son proteínas que son consideradas transmembrana. Entonces, vas a ver por aquí, bueno, yo aquí ya estaba en el núcleo, vas a ver por aquí, vas a analizar esta figura y la vas a entender. Por ahí te puse un videíto, mira, aquí está. Ahorita se los voy a mandar esta información por WhatsApp, el videíto, que quiero que veas cómo se lleva a cabo la bomba de sodio y potasio. Quiero que por favor leas y me analices la figura 8.13 de tu libro porque, ok, sí, hay unas proteínas que se utilizan para cierto transporte, nada más que depende si nada más dejan pasar para un lado y un solo tipo de solutos, si dejan pasar dos solutos a una misma dirección o si dejan pasar dos solutos pero en direcciones inversas, se llama uniporte, simporte y antiporte. Requiero que ya tengas estos conceptos para cuando vea esta imagen, ¿sí? Entonces, y también esta imagen, porque vamos a ver que hay transporte activo directo y transporte activo indirecto y que aquí ya tengo que analizar, por ejemplo, aquí mira, si te fijas hay una proteína que está dejando ingresar algunos solutos, pero que toman que son sin porte. Entonces, ya cuando yo utilice este tipo de nomenclatura, pues necesito que ya sepas, es uniporte, acuérdate que es la de única de una dirección, es importe o antiporte, ¿sí? Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, pero requiero que del libro del mundo de la célula analices la figura 8.12 y 8.13, obviamente del capítulo 8. Es todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho estar al pendiente de la clase. Antes de, espérense, ya se me había olvidado. Ya dieron fechas para finales, para extras y para adicionales. Con ustedes requiero otras 2 clases para finalizar, 2 clases de 3 horas. Nos falta ver, vamos a hablar del citoesqueleto en sí y del núcleo y de todos los procesos. O sea, son 2 clases de 3 horas. Por lo tanto, con ustedes, aunque las fechas para finales están del 14 creo que es una semana o 2 semanas, no me acuerdo bien, pero por ahí ya les voy a estar pasando fechas y también por ahí, bueno, pues decirles que el día de hoy no dejo tarea, pero la próxima semana sí va a haber tarea. Bueno, aparentemente no dejo tarea porque requiero que hagas tus lecturas y bien. Ya vamos a ponerle fecha al examen. De hecho, ahorita mismo le vamos a poner fecha. A ver, requiero clases. Y otra cosa, por ahí, bueno, pues es que nosotros tenemos la desfortuna de tener clases nada más los viernes. Y bueno, pues podríamos pensar, hoy es 11, la siguiente clase sería el 18 y la siguiente clase sería el 25. Vamos a hacer el examen, vamos a hacer un examen hasta el día... a ver, déjenme ver las fechas de los exámenes, permítanme tantito. Y una vez se los paso. Espérenme. Que necesito ver hasta cómo abrieron las fechas de los finales. Aquí está, ya la encontré. Tenemos del 14 al 26 de junio
para los exámenes ordinarios, del 28 de junio al 10 de julio para los extraordinarios y del 26 al 7 de agosto para los de regularización. Entonces, vamos a ver, del 14 al 26, entonces estamos hablando que nosotros tenemos hasta la clase del 18, anótenlo ya, ¿eh? Y el examen no se los voy a hacer hasta el 25, necesito hacérselos el 23 de junio. ¿Pueden? ¿Pueden dedicarme un tiempecito? Ocupo 1 hora para su examen. Yo creo que sí, maestra. ¿Mande? Yo creo que Sí, sí. maestra, mientras los demás compañeros puedan, pues yo creo que sí. No, pues buscamos un horario y aparte va a ser un cuestionario. Sí, para el 23 y ya ustedes me indican la hora. Yo me voy a adecuar a lo que ustedes me digan. Jefa de grupo, Fanny, ¿podrías hacer el consenso de a qué hora les favorece el día 23 miércoles? Y tú me indicas la hora. No les quiero proponer yo la hora para que ustedes se consensen, porque pues no sé a qué hora se les facilite, porque no es horario de mi clase, no es viernes. Para el 25 vamos a tener otra clase normal, ¿sí? Y ahí en el 25 te voy a dejar un trabajo durante la clase que va a contar como trabajo, pues para finalizar lo de tu clase. Fíjense lo que vamos a hacer. Como ha habido muchos trabajos, un parcial se los voy a contar del examen que vamos a hacer y el segundo parcial van a ser la suma de todos tus trabajos. Por eso no falta en el día 25, porque no va a haber, no hay de que maestra se lo pueda entregar. Ese sí no, a excepción que si están trabajando algo, pues me digan y nada más esperarlo ciertas horas, ¿sí? Ok, para el día 26 yo ya tengo tu calificación y ya la vas a ver. Si quieres, te voy a dar un horario, porque aunque sea sábado, te voy a decir, bueno, mira, de 4 a 6 de la tarde voy a estar dando revisión si tu calificación sientes que no es la que ocupas, ¿no? O la que quieres, o la que tú te mereces. Y quien diga, no, pues yo ya estoy bien así, pues ya nada más, porque ese mismo día voy a subir al CIA, el día 26, que es hasta lo que vamos a tener abierto las actas de examen para el final, ¿sí? Entonces, ¿ya apuntaron fechas? El día 23, examen examen parcial. El segundo parcial va a ser la suma de todos tus trabajos que has hecho. El día 25 tenemos clase normal, vamos a hacer ahí un trabajo, no falten porque si no, pues ya no solamente el que ingrese a clases va a tener la oportunidad de hacerlo. Y el día 26 te doy tu calificación final, pues si estás en final, si no sacas el 8, que yo espero que sí, pues tenemos 2 semanas para planearlo, hacerlo y verlo, y es que va a haber un trabajo para los que estén en final, que va a valer el 50% del examen, ¿sí? Entonces, pero eso ya lo hablaríamos nada más con los que estén en final, con los que logren sacar su 8, pues ya tienen su 8, ¿no? Entonces ya exentan el final y ya. Bueno, por mi parte, el día de hoy es todo, chicos, muy buen día. Gracias por su atención y por su espera, porque, bueno, ustedes dirán, ¿por qué ingresa tarde en la mañana? Es que estoy en un curso que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 8:30. Entonces, en lo que el maestro me permite la salida, porque él nos evalúa todo, nos evalúa, y si estamos en ejercicios, hasta que le entrego mi actividad, me deja salir. Hoy me apuré y logré salir antes de las 8:30. Entonces, por eso una disculpa si en algún momento ustedes dicen, pero ¿por qué no ingresa a las 8? ¿Qué tal? No, yo me levanto desde las 5:30, 6 de la mañana, ya estoy siempre haciendo alguna actividad, pero sí estoy en un curso, entonces, pues a lo mejor no les había comentado eso, pero por eso siempre ingreso entre 8:20, 8:30, precisamente por eso. Sí, entonces, pues gracias por su disponibilidad de siempre esperarme y pues nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Disculpe, maestra. Sí. Dime, Juan. No he escuchado nada de lo de regresar a clases presenciales. Es que todavía no.
Ahorita ya se les dio el ingreso, vamos avanzando poco a poco. El 14, en la próxima semana ya ingresan todos los doctores,